Tras las huellas de Jesucristo. De Galilea a Jerusalén. Este es el mar de Galilea. En el siglo I, docenas de aldeas de pescadores salpicaban sus orillas. En la costa nororiental estaba Betsaida. Fue aquí, en algún momento alrededor del año 30 después de Cristo, que Jesús de Nazaret apareció y llamó a sus primeros discípulos a su lado. Caminando, pues, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que se llama Pedro, y Andrés, su hermano, los cuales echaban la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Felipe, Pedro y Andrés puede que no hayan sido los únicos apóstoles nacidos en Betsaida. De hecho, algunos eruditos sostienen que nada menos que 8 de los primeros seguidores de Jesús pueden haber sido oriundos de esta aldea de pescadores. Y esto es asombroso, porque hoy día, 1 de cada 3 personas en el mundo es cristiana, y los 12 que divulgaron el cristianismo vinieron de este país, y tal vez 8 de ellos del mismo lugar. Es curioso. Betsaida también es importante porque fue aquí donde Jesús se diferenció de Juan el Bautista. Jesús hizo lo que Juan no hizo. Lo que Juan no hizo fue expulsar demonios y curar gente. Juan proclamó la venida de alguien que haría eso. Cuando Jesús curó a un ciego en Betsaida, la voz se corrió rápidamente. Un gentío se reunió en torno a Jesús, quien, según los evangelios, alimentó a la creciente multitud con 2 peces y 5 hogazas de pan. Estos hechos ponen a Betsaida en el centro de los relatos del evangelio. Sin embargo, pese a su importancia, hacia el siglo II, Betsaida fue abandonada. Con el tiempo desapareció del mapa. Durante siglos, peregrinos y estudiosos buscaron en vano la ciudad perdida, hasta que algunos llegaron a cuestionarse su existencia. Entonces, en 1838, el explorador estadounidense Edward Robinson hizo un dramático anuncio. Había encontrado Betsaida enterrada bajo una misteriosa duna de arena, llamada simplemente Et-Tel, que significa el montículo. Pero la afirmación de Robinson tenía un error fatal. Hay un montículo. No parece estarlo bastante cerca del mar de Galilea, y así varios de los primeros exploradores dijeron: aquí no puede ser, no está junto al agua. En efecto, Et-Tel estaba a 2,5 kilómetros del mar, demasiado lejos del agua para una aldea de pescadores como Betsaida. Durante las décadas siguientes, se sugirieron nada menos que 10 localizaciones para Betsaida. Había tantas opiniones sobre la localización de Betsaida. Ninguno de los estudiosos hizo algo tan sencillo como coger una pala y excavar en los lugares para averiguar cuál era en realidad. Yo conseguí reunir un pequeño grupo de estudiantes y fuimos a buscar el emplazamiento de Betsaida. En 1987, el arqueólogo judío Rami Arab decidió excavar en Et-Tel. Para su sorpresa, encontró unas seductoras ruinas. El único lugar que aportó restos del siglo I estaba aquí, en el montículo, mientras que se descubrió que los otros eran de un período posterior. Así que no podían ser Betsaida. Betsaida tenía que ser contemporánea de Jesús. Los eruditos permanecieron escépticos, pero cuando Arab empezó a excavar en Et-Tel, creyó que no solo había encontrado Betsaida, sino pruebas sólidas de la presencia de Jesús allí. Esta es la calle que descubrimos en Betsaida. Pudimos fecharla por los hallazgos que hicimos en la calle, que eran en gran parte del siglo I. Esta es la única calle auténtica sobre la que sabemos con seguridad que anduvo Jesús. Artefactos descubiertos en la excavación fechaban claramente esta aldea en el siglo I, pero su localización seguía alimentando dudas. La siguiente pregunta que se nos ocurrió fue cómo era que la aldea estaba tan lejos de la costa. Pero ese no es un problema arqueológico, es un problema geológico.
Arab recurrió a expertos en geología quienes, tras detenidas investigaciones sobre el terreno, consiguieron resolver el misterio. Los que lo han estudiado dicen que no podemos tomar la costa actual del mar de Galilea por la que tenía en el siglo I. Así que es posible que el lugar que Rami estaba excavando estuviera en la orilla. De hecho, la costa de Galilea se había desplazado varios kilómetros a lo largo de los siglos. Robinson había tenido razón desde el principio. Ed Tell había estado en su día en la costa. La aldea de Bethsaida, perdida hacía tanto tiempo, por fin había sido encontrada. Esta es la casa del pescador. La llamamos así porque tenía muchos utensilios de pesca en su interior. Este es el pavimento del patio central, que es, a su vez, el centro de la casa. Aquí es donde muy probablemente colgaban las redes para arreglarlas, limpiarlas y prepararlas para la pesca del día siguiente. Y aquí también sería donde se reunía el resto de la familia. Bethsaida significa literalmente la casa del pescador, y fiel a su nombre, las excavaciones aquí están ofreciendo una inestimable comprensión de las vidas de los pescadores en tiempos de Jesús. Aquí vemos el ojo de una aguja y tenemos todo tipo de lastres como este. Lastres de todo tipo hechos de piedra y anzuelos. Todos estos hallazgos indican que estamos tratando con una actividad pesquera muy intensa que tuvo lugar en Bethsaida en tiempos de Jesús, y nos da una explicación a las múltiples referencias a la pesca que aparecen en los evangelios. Y el motivo es que Jesús estuvo activo alrededor de esas comunidades pesqueras. El mensaje de Jesús es para todos los tiempos. En realidad le está hablando concretamente a gente que tenía un determinado modo de pensar en una época concreta, y hay que entrar en su modo de pensar y comprenderlos. Creo que una de las formas de hacerlo es entendiendo la realidad física que los rodeaba, y eso es lo que los arqueólogos intentan hacer. Y los arqueólogos saben hace mucho que para entender totalmente el modo de pensar de Jesús y sus discípulos hay que ir a un lugar, al fondo del mar. Allí, una antigua embarcación dormía sin ser vista bajo las olas hasta que un acto de la naturaleza la sacó a la luz. ¿Podría ser la misma barca en la que Jesús y sus discípulos navegaron el mar de Galilea? En los evangelios hay 45 referencias a barcas y pesca. El mismo Jesús usó metáforas náuticas y mostró experiencia como marinero. Incluso durmió durante una violenta tempestad que aterrorizó a sus compañeros pescadores. Y acercándose, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aunque la mayor parte del ministerio de Jesús tuvo lugar en el mar de Galilea en el entorno de pesca y barcas, los eruditos han sabido sorprendentemente poco de las naves de tiempos de Jesús. Si observáis el arte cristiano a lo largo de los siglos, las representaciones de Jesús en el mar de Galilea, lo que veréis será que las barcas pintadas en esas representaciones son totalmente diferentes. No hay ninguna semejanza entre dos cuadros. El motivo es que nadie tiene la menor idea en cuanto al aspecto de las barcas. De hecho, aunque había al menos 16 puertos de mucho movimiento y cientos de embarcaciones surcando el mar de Galilea en el siglo I, nunca se encontró ninguna barca antigua. Pero en 1986, las aguas del mar de Galilea estaban a un nivel mínimo histórico a raíz de una grave sequía de 3 años. Por la recién expuesta costa, dos hermanos, Yuval y Moshe Lufan, se propusieron encontrar una barca antigua, un sueño que habían compartido desde la infancia. Y un día, Moshe encontró unas monedas antiguas, así que empezamos a buscar en el mismo lugar y encontramos un antiguo clavo romano y luego más cosas. Limpiamos el lugar y encontramos un trozo de madera que parecía parte de un barco. Nos emocionamos, saltamos y bailamos. Nos dimos cuenta de que habíamos encontrado una barca, pero no sabíamos si era antigua o no.
Los hermanos llamaron de inmediato al Departamento de Antigüedades de Israel y hablaron con el arqueólogo Shelley Waxman. Me preguntaron cómo sabemos si esta barca es antigua. Y le expliqué que hasta el final del periodo romano los barcos se construían empezando por el casco, pero las tablas se unían con ensambladura de mortaja y espiga en vez de con clavos de metal. Y lo único que había que hacer era encontrar eso y sabríamos si era antigua o no. Les dije, bien, ¿dónde está la barca? Y Yuval dijo, oh, está encima de ella. Miré hacia abajo y vi unas tablas de madera metidas en el barro. Y con mucho cuidado separé las tablas y vimos que había ensambladuras de mortaja y espiga, lo que significaba sin duda que aquella era una barca antigua. Los arqueólogos se emocionaron y saltaron de alegría y nos dijeron que habíamos hecho historia. La ensambladura de mortaja y espiga indicaba que la barca era antigua. ¿Pero cuánto? Cuando un primer sondeo desenterró una vasija del siglo I y una lamparilla de aceite, se hizo evidente que la barca podría remontarse al tiempo de Jesús. Un hallazgo potencialmente trascendental. Y nos dimos cuenta en el Departamento de Antigüedades que si no corríamos allí a empezar la excavación, aunque no estábamos preparados para ello, podríamos encontrarnos con que algún agricultor con un tractor y una excavadora destruyera la barca literalmente en una hora. Con un equipo reunido a toda prisa, Waxman empezó a excavar el 16 de febrero de 1986. Pero de inmediato se enfrentó a un aprieto. La madera de la barca estaba tan impregnada de agua que se deshacía al más leve contacto. Para tratar el problema, se construyeron plataformas que permitían a los voluntarios tumbarse boca abajo y excavar la barca sin tocarla. Quitar barro puñado a puñado era un proceso laborioso que se dificultó aún más cuando el lago empezó a volver a su nivel normal. En una carrera contra el tiempo, el trabajo continuó las 24 horas del día durante las primeras 48 horas. Entonces, la proximidad de una borrasca hizo parecer inútiles todos los esfuerzos. Por las lluvias recientes, el agua empezó a acercarse a la barca. Se encontraba a un par de metros de ella aquella mañana cuando tuvimos lo que llaman un sarquía, un viento del este que es el peor que puedes tener en el lago. Cuando leemos sobre borrascas en los evangelios, es muy probable que fueran causadas por sarquía. Vimos al agua subir lentamente con pequeñas olas, acercándose a la barca y pensé, Dios santo, ¿qué vamos a hacer ahora? Waxman recibió un indulto temporal cuando el gobierno israelí mandó tractores para construir diques protectores. Pero sus problemas no habían terminado, ni mucho menos. De hecho, precisamente por excavar la barca, corrían el riesgo de destruirla. Bien envuelta en barro, la barca había sobrevivido durante 2000 años. Pero ahora, expuesta a la atmósfera, el agua dentro de las células de la madera se estaba evaporando, encogiéndola irreversiblemente a una velocidad alarmante. Me daba perfecta cuenta de que teníamos que trabajar conjuntamente con un conservador desde el principio para asegurarnos de no estar cometiendo errores que pudieran destruir la barca, y ya no se podía volver atrás. Imaginaos, estábamos tratando con la única barca antigua en el mar de Galilea. Aunque en una excavación normal los artefactos se mandan a un conservador después de los hechos, en este caso, excavadores y conservadores tenían que trabajar de la mano. Waxman recurrió a la experta en conservación Orna Cohen, quien se enfrentó a una tarea de enormes proporciones. Muchas veces tuvimos fases en las que pensé que era el fin. La barca iba a desaparecer, a desintegrarse. Ella era sumamente pesimista con respecto a la posibilidad de sacar la barca y lograr llevar todo esto a feliz término. Le dije, bueno, no tenemos alternativa. Está a nuestro alcance y tenemos que sacarlo adelante. Cohen aceptó el reto con técnicas innovadoras y no puestas a prueba. La madera estaba tan blanda y frágil que era incapaz de aguantar su propio peso, así que tuvimos que ponerle tensión con un bastidor de fibra de vidrio que construimos en el sitio y rellenarlo con una espuma especial. Esta técnica de embalaje nunca se había usado para un barco antiguo. Es muy inusual, pero teníamos que ir contra reloj porque la madera empezó a secarse y desmoronarse. Tras 11 días con sus noches de excavación, la barca volvió a navegar el mar de Galilea por primera vez en 2000 años.
Y cuando la barca empezó a moverse, todos empezaron a aplaudir y a gritar. Fue sinceramente una experiencia muy emotiva. Ver que habíamos conseguido llevar esto a cabo cuando todo el mundo decía que era imposible. Fue un auténtico alivio. Un corto viaje a través del lago llevó la barca al Museo Igal Alon, donde volvió a sumergirse de inmediato en un tanque construido a tal efecto. Y en un proceso que duró casi 14 años, el agua en las células de la madera de la barca fue sustituida poco a poco por cera sintética. El carbono 14 confirmó que la nave estuvo en uso durante el siglo I, el periodo en el que vivió Jesús. ¿Pero podría ser esa barca efectivamente la barca de Jesús promocionada por la prensa? No es imposible que esta barca fuera o bien vista, tocada o usada por Jesús, pero eso no es algo que la arqueología pueda determinar. Creo que al principio la gente pensó que la barca era muy emocionante porque vieron que en ella cabían 12 personas con bastante comodidad. 12 más un remero, eso hacen 13. Es justo lo que describen los evangelios. Así que mucha gente intentó usar la barca como un medio para confirmar los relatos en los evangelios. No creo que el planteamiento sea el más acertado. Opino que más bien lo que muestra la barca es el aspecto socioeconómico en Galilea. En efecto, un estudio detenido de la barca reveló dos fascinantes detalles. Primero, que había sido mantenida a flote con décadas de constantes arreglos. Y segundo, que estaba hecha de 12 clases de madera distintas. La mayor parte de la madera era de calidad inferior, como el azufaifo, sauce o pino, y muy poco de ella era de madera de alta calidad, como el cedro. Y de hecho, los trozos de cedro que se utilizaron en esta barca habían sido usados en barcas anteriores, y cuando ésta ya no pudo ser mantenida a flote, le quitaron los clavos y otras partes reutilizables y luego la empujaron y dejaron que se hundiera. Cuando se ve este casco, nos damos cuenta de que la persona que construyó esta barca era sumamente pobre, y hay que recordar que quien quiera que poseyera esa barca no estaba al final de la cadena alimenticia. Era alguien que, por ejemplo, según los evangelios, pudo haber contratado hombres para que trabajaran con él y recibieran parte de su sueldo en pescado. Así que estamos hablando de alguien que está arriba en la escala, pero aún así, es muy pero muy pobre. El increíble descubrimiento de la barca de Galilea abrió una poco frecuente ventana al pasado. Pero justo cuando el mar estaba cediendo su tesoro enterrado, a pocos kilómetros, un descubrimiento que reafirma la fe estaba a punto de ser revelado en Tierra Santa. ¿Era esta la casa de San Pedro? Tras llamar a sus primeros discípulos en Betsaida, Jesús llevó una vida itinerante, predicando y curando entre las aldeas de pescadores de Galilea. Pero si se puede decir que tenía una base de operaciones en alguna parte, era en Cafarnaúm. Es un hecho interesante que Jesús creciera en Nazaret, en la región montañosa cerca de una gran ciudad, Séforis, pero no eligiera iniciar su ministerio en Nazaret. Eligió Cafarnaúm, y hay que preguntarse por qué. Y mi especulación es que estaba en una carretera principal, que Jesús como maestro itinerante tendría que viajar y precisaba facilitarse los desplazamientos. Entre misiones de predicación, Jesús volvía a Cafarnaúm, donde vivía con la familia de su discípulo Pedro. Los evangelios dicen que en casa de Pedro, Jesús hizo muchas curaciones. En un momento dado, la multitud se hizo tan grande que los desesperados amigos de un paralítico hicieron un hueco en el tejado y bajaron a su amigo enfermo hasta Jesús. Los sociólogos de la antigüedad estiman que quizás nada menos que entre el 20 y el 25% de la población palestina en cualquier momento dado estaba enferma o era enfermiza. Jesús entonces se convirtió en una ONG unipersonal y la gente lo asedia intentando llegar a él. De modo que ese es un escenario muy verosímil. Jesús dentro de la casa. Imposible llegar a él. Entonces, ¿qué haces? Desprendes una parte del tejado y bajas a tu amigo enfermo, justo hasta las rodillas de Jesús. Incluso después de la muerte de Jesús, Cafarnaúm siguió siendo un centro para sus seguidores. En el siglo V, la peregrina Egeria visitó esta comunidad y anotó que la casa de San Pedro había sido transformada en una iglesia. Pero en algún momento durante el siglo VIII,
Cafarnaúm fue abandonada y olvidada. Luego, en 1838, el especialista en textos bíblicos Edward Robinson se encontró con una tribu de beduinos viviendo en tiendas entre espléndidas ruinas. Noté las postradas ruinas de un edificio que por gasto, trabajo y ornamento supera todo lo que hayamos visto en Palestina. 60 años después de que Robinson identificara esas ruinas como la sinagoga de la antigua Cafarnaúm, los custodios franciscanos de Belén, Nazaret y otros lugares santos le compraron una amplia zona de alrededor a los beduinos. En excavaciones realizadas entre 1905 y 1991, los franciscanos desenterraron gran parte de la aldea del siglo I, sus calles, callejones, fachadas de tiendas y casas. Aquí tenemos muchas casas de la aldea de Cafarnaúm. Vivían muy cerca de la orilla del mar de Galilea y eran pescadores. Estos hallazgos proporcionaron un inestimable contexto para la misión de Jesús, pero fue un descubrimiento en concreto el que conmocionó al mundo cristiano. A solo 9 metros de la antigua sinagoga estaban las ruinas de una iglesia bizantina del siglo V de planta octogonal. Cuando los franciscanos excavaron debajo de la iglesia, lo que encontraron los dejó estupefactos. Estamos en la casa que fue excavada por los arqueólogos hace unos 30 años. La sorpresa para ellos fue encontrar una iglesia más antigua, parecida a una casa, debajo de la iglesia bizantina octogonal. Los franciscanos sospecharon que esta habitación en su día había servido de iglesia, porque no contenía señales de actividad doméstica como ceniza o utensilios de cocina. Además, a diferencia de cualquier otra habitación en Cafarnaúm, sus muros estaban revocados. Aquí también encontramos pequeños trozos de yeso con grafitos religiosos. El nombre de Jesús escrito muchas veces. Oraciones a Jesús como Dios. Los arqueólogos vieron sorprendentes semejanzas entre este lugar y el descrito por la peregrina del siglo V, Egeria. Lo que Egeria dice es que había una iglesia, pero que dentro de ella se conservaban los muros de una antigua casa. Y esa es exactamente la situación que han encontrado los arqueólogos debajo de la iglesia octogonal en Cafarnaúm. Encontraron una casa que fue transformada en iglesia. De hecho, excavaciones más profundas debajo de la casa-iglesia revelaron una casa sencilla con habitaciones agrupadas en torno a un patio. Monedas, cerámicas y lámparas encontradas aquí remontan la casa al siglo I, y los utensilios de pesca indican que estuvo ocupada por pescadores. ¿Podría haber sido esta la casa de San Pedro? De todos los lugares santos tradicionales, la casa de San Pedro en Cafarnaúm es la que creo más probable. Y el motivo de eso es que la arqueología muestra que en el siglo I era una casa de pescadores muy sencilla. Pero ya a finales del siglo II, la casa o partes de ella fueron revocadas. Empieza a parecer que una habitación de la casa era considerada especial. Y más hacia el final del siglo II y a lo largo del III, encuentras grabados de grafito en los muros y en los suelos. Y esto es excepcionalmente raro y pasa antes del siglo IV. Es posible que tengamos una memoria histórica de un lugar importante para la cristiandad que se remonta al tiempo de Jesús. Los franciscanos sostienen que los cristianos del siglo II honraron a San Pedro convirtiendo su casa en un lugar de culto. Hoy día, los franciscanos continúan la tradición con una iglesia moderna sobre las ruinas. Pero no todos los especialistas están convencidos de la autenticidad del lugar. En concreto, algunos arqueólogos sostienen que la iglesia no fue construida antes del siglo IV.
No creo que la datación se haya hecho correctamente. Todo el yeso de los muros de esa casa-iglesia tiene grafitos escritos en griego. No están escritos en arameo judeo-palestino, lo que sería de esperar de provenir de una época más temprana, de cristianos judíos que vivían en Cafarnaúm. El griego es la lengua de los peregrinos que iban allí. Los excavadores vieron algunos de los ejemplos de grafitos en los muros de esa casa y dijeron que era arameo. Cuando los vi, les di la vuelta a los trozos y me di cuenta de que al revés eran en griego y ellos los habían identificado como arameo. En mi opinión, no es un buen trabajo arqueológico. Aunque algunos eruditos debaten sobre la casa de San Pedro, la arqueología tal vez podría probar la exactitud de un relato en los evangelios considerado desde hace mucho tiempo como apócrifo. La historia del paralítico bajado por el tejado de la casa de San Pedro. No se puede construir un tejado grande de piedra sin base. Así que estas casas tenían tejados hechos de barro y ramas y cosas por el estilo. De modo que el relato en los evangelios de hacer un agujero en el tejado para bajar al enfermo es en realidad perfectamente compatible con los trabajos arqueológicos que se han hecho aquí. No conozco ningún incidente en los evangelios en los que la arqueología muestre que Jesús no pudo haber hecho esto o que Jesús no dijo lo otro. Es todo lo contrario. Una y otra vez, la arqueología muestra que efectivamente existió tal lugar o que esta actividad en los evangelios de la que estamos hablando sí tuvo lugar y que pudo haber pasado. La arqueología ni prueba ni desmiente. Lo que hace la arqueología es aclarar. A continuación, la arqueología somete a la fe a su mayor prueba. ¿Sugiere el descubrimiento de un evangelio perdido hace mucho tiempo que el propio Jesús nunca afirmó ser el Mesías? Cerca de la casa de Pedro están las ruinas de la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos creen que esta estructura del siglo V descansa sobre una sinagoga del siglo I, el lugar donde, según los evangelios, Jesús curó a un hombre en el Sabbat, en sábado. Los milagros de Jesús eran polémicos para muchos porque se consideraba que se estaba pasando de la raya. Estaba trabajando en el Sabbat, cosa que no debía hacer. Le decía a la gente que sus pecados les eran perdonados. Y algunos de sus contemporáneos se preguntaban, en fin, que con qué derecho hacía eso. Eso era algo que solo Dios podía hacer a través de sus sacerdotes. Pero ¿quién era ese Jesús para perdonarle los pecados a la gente y curarlos en el Sabbat? A medida que el controvertido ministerio de Jesús se acercaba a su fin, estas eran las preguntas en la cabeza de la gente. ¿Quién era Jesús? ¿Quién afirmaba ser? ¿Era un profeta? ¿Un hereje? ¿Un revolucionario? ¿Podría ser el tan esperado Mesías? Si alguien en el siglo I decía Mesías, lo que imaginabas era una especie de líder militar que compensaría en el nombre de Dios la injusticia y la violencia del control romano. Miras a Jesús y bueno, no ves ni una espada, no ves ni un indicio de violencia. Así que no creo que Jesús afirmara ser el Mesías. Jesús fue crucificado como el rey de los judíos. ¿Por qué lo consideraron los romanos el rey de los judíos? La mejor explicación es que sus propios seguidores creyeron que él era el Mesías, el Cristo, el ungido del Señor, el verdadero rey de Israel. Y Jesús les permitió que lo creyeran. ¿Pero dijo realmente Jesús que él era el Mesías? ¿O fue una idea introducida posteriormente por los autores de los evangelios? Una posible respuesta yacía enterrada en los vastos desiertos de Egipto, pero solo un accidente la divulgaría. En diciembre de 1945, Muhammad Ali, un campesino egipcio, fue al talud de Heb el Tarif, a unos 5 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nag Hammadi. Mientras buscaba abono, la pala de Ali dio contra algo duro. Una ánfora sellada claramente antigua.
Así que abrió el ánfora y dijo que, efectivamente, había oro en su interior, y que éste salió del ánfora y quedó suspendido en el aire, y luego voló hacia Alá en el cielo. Mohamed Ali buscó más oro en el ánfora, pero no había más, solo libros viejos y polvorientos. Lo que él creyó oro eran muy probablemente trozos de papiro de color dorado que brillaron al sol y luego fueron arrastrados por el viento. Profundamente decepcionado, Muhammad Ali se llevó el ánfora a casa, la puso en un rincón y se olvidó de ella. Pero con el tiempo, los manuscritos llegaron al Cairo. Y cuando los 13 códices, ahora conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi, fueron finalmente puestos a disposición de los estudiosos, fueron admitidos en el acto como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. En concreto, los eruditos se electrizaron por la presencia de un evangelio entre los antiguos textos, ya que aquel papiro desmenuzado no era una copia de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, sino una obra perdida hacía mucho tiempo, que llevaba como título El Evangelio de Tomás. Estas son las palabras secretas que ha proclamado Jesús, el viviente, y que anotó Dídimo Judas Tomás. Quien encuentre la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Unos 70 de ellos tienen un paralelo o casi paralelo en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, pero ahí terminan las semejanzas. El Evangelio de Tomás es sumamente importante porque es muy diferente a los 4 que tenemos en el Nuevo Testamento, que son evangelios narrativos, son historias. Aquí tenemos una colección de palabras de Jesús. No hay ni historias del nacimiento, ni historias de la pasión, no hay apariciones después de la resurrección, no hay historias salvo algunas parábolas. Jesús ha dicho: yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y que no ha surgido en la mente humana. ¿Cómo se interpretan estas palabras de Jesús? Si ya tenemos evangelios en las iglesias, entonces, ¿qué hay de este que hoy día es a veces llamado el quinto evangelio? ¿Qué clase de autoridad podría tener? Y en eso reside la polémica que empezó al principio y continúa hasta la actualidad. En el centro del debate de Tomás está el problema de su fecha. Aunque los papiros encontrados en Nag Hammadi se remontan al siglo IV, algunos especialistas sostienen que el original ya pudo haber sido escrito en el año 50 después de Cristo, 2 décadas enteras antes que los primeros evangelios canónicos. Si hay que darle al Evangelio de Tomás una fecha temprana, entonces puede ser que en muchos sentidos el Evangelio de Tomás acertara en cuanto a Jesús. Y tal vez tendríamos que tomar este Evangelio mucho más en serio, como una fuente que pueda darnos una comprensión más profunda de quién era el Jesús histórico y qué podría haber dicho. Creo que el Evangelio de Tomás da mucho que pensar a los cristianos, porque cuando lo lees hay muchos dichos con los que te gustaría coincidir y lo encuentras muy interesante y te hace reflexionar, pero no forma parte del canon cristiano tradicional y pone en duda todo el concepto del canon y la canonización. De hecho, si el Evangelio de Tomás fue escrito 20 años después de la crucifixión, como algunos eruditos sostienen, podría ser el documento más auténtico de las palabras dichas por Jesús. Pero otros rechazan esta datación tan temprana como una mera ilusión. Ojalá tuviéramos muchos otros evangelios y fuentes, aparte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que pudieran decirnos algo sobre Jesús, pero me temo que Tomás no es uno de ellos. La razón por la que digo esto es que cuando comparamos a Mateo, Marcos y Lucas, vemos cómo Mateo y Lucas a veces mejoran la redacción de Marcos. Encontramos esas mejoras en Tomás. Así que, ¿qué nos dice eso? Sugiere que Tomás es una colección secundaria del siglo II. Ya fuera escrito en el siglo I o en el II, muy pocos discuten que Tomás es lo bastante antiguo para haber sido incluido en el canon del Nuevo Testamento. Pero no fue así. ¿Fue esto un error de omisión o una exclusión intencionada? La respuesta puede estar en los marcados contrastes entre Tomás y los evangelios canónicos.
Los 4 evangelios del Nuevo Testamento son evangelios de la cruz, pero el de Tomás no lo es. En el evangelio de Tomás, Jesús no es presentado como el hijo de la Virgen María. Jesús no hace milagros físicos, no muere por los pecados de nadie y no resucita de entre los muertos el domingo de Pascua. El evangelio de Tomás es una clase distinta de evangelio, es uno de sabiduría. En efecto, en el evangelio de Tomás, Jesús es descrito como un sabio. Se le llama instructor o maestro, en lugar de Señor, el Hijo de Dios o Cristo. Pero en su más sorprendente cambio con respecto al Nuevo Testamento, Tomás nunca se refiere a Jesús como el Mesías crucificado. El Evangelio de Tomás es muy importante porque muestra que había un grupo de cristianos que pensaba que Jesús era importante, no tanto como el Mesías, sino porque era un maestro de sabiduría. ¿Es posible que Tomás representara una vertiente temprana pero abandonada de pensamiento cristiano? ¿No estuvo este evangelio realmente perdido, sino suprimido por la lucha de la Iglesia de los primeros cristianos por definir su ortodoxia? Si Jesús es tenido ante todo por un maestro de sabiduría, entonces ¿qué hay de la cruz? Si en el evangelio de Tomás Jesús no muere por los pecados de nadie, ¿qué pasa entonces con la cruz? ¿Qué hay de la centralidad de la cruz en el pensamiento cristiano hasta la actualidad? Este es, en efecto, uno de los motivos por los que el Evangelio de Tomás es impactante y perturbador cuando la gente piensa en él. Incluso en tiempos de Jesús debe haber existido más de una manera de interpretar los terribles acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. Se acercaba rápidamente el festival de la Pascua judía, y Jesús partió de Galilea por última vez y se dirigió a Jerusalén. Un terrible destino le aguardaba. Pero según los evangelios, antes haría uno de sus más grandes milagros: resucitar a un hombre de entre los muertos. Hacia el año 30 después de Cristo, Jesús y sus discípulos hicieron una entrada triunfal en Jerusalén. Pero con la ciudad atestada de gente que celebraba la Pascua, Jesús se retiró rápidamente a Betania, una pequeña aldea apenas a 3 kilómetros de allí. Cuando los peregrinos iban a Jerusalén, la población de la ciudad se triplicaba. Pasaba de unos 50.000 a 150.000. Eso suponía que el espacio en la ciudad escaseaba. Los precios se ponían por las nubes y obreros pobres como Jesús de Nazaret no podían permitirse quedarse en la ciudad. Por eso tenía una especie de acuerdo permanente en Betania, justo al otro lado del Monte de los Olivos, con la familia de Marta, María y Lázaro. En Betania se dice que Jesús curó a Simón el leproso, una de las ya docenas de curaciones referidas no solo por los evangelios, sino incluso por el historiador judío Josefo. En aquel momento llegó Jesús, un hombre sabio, porque él era un hacedor de actos asombrosos, un maestro de las personas que acogían la verdad con placer. Pero de todos sus actos asombrosos, el que causaría más conmoción aún estaba por suceder. Cualquier gran curandero siempre intensifica sus curaciones a un ritmo constante. No me extraña en lo más mínimo que Jesús, en primer lugar, levante a la hija de Jairo de su lecho de muerte. Luego sabemos, en el Evangelio de Lucas, que resucita a alguien que llevaban en andas a la tumba. Y por último, en el Evangelio de Juan, saca a alguien de una tumba. Naturalmente es la intensificación normal de cualquier curandero. Un curandero saca vida de la muerte. Según los evangelios, la culminación de las curaciones milagrosas de Jesús tuvo lugar en Betania. Tras una ausencia de 4 días en Jerusalén, Jesús volvió a la casa de Marta y María para encontrarse con la dolorosa noticia de que su hermano, Lázaro, estaba muerto. Jesús fue de inmediato al lugar donde 4 días antes Lázaro había sido enterrado. Les ordenó a los dolientes que quitaran la piedra de la tumba. Gritó con fuerte voz: «Lázaro, sal fuera». Salió el muerto, ligados con fajas pies y manos, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: «Soltadle y dejadle ir». La resurrección de Lázaro es a todas luces el relato más dramático de los evangelios. Pero ¿puede la arqueología arrojar luz sobre su veracidad histórica?
Hay un par de lugares donde los detalles en el relato se ajustan bastante a las pruebas arqueológicas de las prácticas funerarias judías. Por ejemplo, el relato dice que la tumba era una cueva y que una piedra la tapaba. Eso encaja perfectamente con lo que encontramos en los registros arqueológicos. Además, todas nuestras fuentes rabínicas hablan de envolver y atar el cuerpo en el momento de la muerte. Y así, la orden de Jesús, soltadle y dejadle ir, también encaja con lo que sabemos de las prácticas funerarias judías típicas en aquel tiempo y lugar. Además, en el siglo XIX, las excavaciones franciscanas en Betania revelaron una iglesia del siglo IV junto a una tumba horadada en la roca. Estos hallazgos confirmaron los relatos de los primeros peregrinos que dijeron haber visitado una iglesia construida junto a la que creyeron ser la tumba de Lázaro. La tumba de Lázaro aún es venerada en la aldea de Betania. Y de hecho, su nombre en árabe es Al-Azaríe, Lazarian en griego, el lugar de Lázaro. Y en efecto, la tumba formaba parte de un cementerio del siglo I. La aldea se encontraba más arriba, en la colina, y ha sido excavada por los franciscanos. No hay duda alguna de que fue ocupada durante el siglo I. Pero algunos eruditos sostienen que la venerada tumba no se ajusta a otras tumbas del siglo I. No hay plataformas, bancos o nichos típicos de las tumbas judías de la época. Sin embargo, aunque esta fuera una tumba del siglo I, no sería posible identificarla como la tumba de Lázaro. En general, la arqueología describe un panorama que está muy en consonancia con lo que encuentras en los evangelios. El problema reside en que lo que de verdad quieren los cristianos son cuestiones relacionadas con la fe. ¿Era Jesús realmente el Mesías? ¿Nació realmente de una virgen? ¿Podía realmente curar a personas? ¿Hizo en realidad milagros en el mar de Galilea? Y estas son cosas que la arqueología simplemente no puede confirmar ni tampoco negar. Al final, ni la arqueología ni ninguna otra ciencia puede ni probar ni desmentir la resurrección de Lázaro, ni ninguno de los acontecimientos de aquellos años que transformaron el mundo en los que Jesús recorrió Galilea. ¿Anduvo realmente Jesús sobre las aguas y dio de comer a la multitud en Betsaida? ¿Le devolvió la vista a un ciego en Cafarnaúm e hizo andar de nuevo a los cojos? Y por último, ¿resucitó Jesús realmente de su tumba? Esto es, y siempre ha sido, cuestión de fe.